dentro de la normativa de esta ley de educación, hay una parte donde se convierte en juez y parte. Entonces, dentro de los derechos y obligaciones, derechos del padre de familia, derechos de los docentes, el marco de responsabilidad que le da a la institución, en este caso a la máxima autoridad del centro educativo. Sin embargo, el docente, pese a que es el responsable de formar al ser humano, frente a esa responsabilidad de cumplir jornadas completas, frente a ese conjunto de protocolos y procedimientos que tienen que seguir, procedimientos, programas y una serie de condicionantes que se forman dentro de la misma institución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le cargó demasiado al docente, pero los derechos de ellos quedaron prácticamente en un vacío, dada la situación que ahora aquí en Guayaquil tenemos problemas que los educadores al momento de que tienen que enfrentar problemas de denuncias de padres que dicen pues de violencia psicológica o algún otro tipo de violencia, solamente con ir a la oficina del rector, con una simple queja, ya viene el rector, le hace un llamado verbal, ni siquiera una amonestación por escrito, tal vez en algunos casos sí, pero de lo que conozco no se cumple el procedimiento del debido proceso, que todos tienen que cumplir ese derecho a un debido proceso, el derecho a la defensa, porque el derecho a la defensa es justamente para eso que está escrito. Tenemos estos inconvenientes aquí en Guayaquil. Hay que mencionar también aquello que a veces se sale de las manos estas situaciones, y creo que no sé hasta qué punto perdieron los maestros. Digo perdieron en el sentido de que muchos estudiantes hacen lo que quieran, y no todos, sino algunos, que son quizás llamados la atención, pero al rato el que sale perdiendo es el profesor. No era así antes. Antes los padres de familia mismo apoyaban el hecho de que el profesor sea el segundo padre, la segunda madre en los establecimientos educativos, y que el castigo o el reprenderle, enseñarle, era bien visto. Pero ahora, en cambio, pues lo que usted dice es real, pues un llamado de atención, incluso la suspensión, en algunos casos nosotros conocemos de acá también. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Ha servido de algo en la educación ese tipo de cambios o no ha servido? O más bien hemos dejado abierto el hecho de que los alumnos hagan lo que quieran y se sientan respaldados quizás por una ley. Es que precisamente es que eso es la situación que enfrentamos. La sociedad la está enfrentando. O sea, hay una causa, efecto y consecuencia que estamos viviendo. El tiempo es el mejor juzgador, siempre he pensado, y esto es lo que estamos viendo. Sonaba bonito un sistema amplio, porque de paso la estructura orgánica del Ministerio de Educación, que diga, el Ministerio de Educación usted ve, pero un organigrama extenso. Entonces, coordinadora de la Secretaría General, un ejemplo, nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, suena bonito los nombres dentro de la estructura del organigrama del Ministerio de Educación, pero en la práctica, resultados, ¿qué queremos? Calidad y calidez de educación en nuestros niños. ¿Por qué? Porque esa gran responsabilidad, ese semillero que es desde el jardín, donde se forma el niño, su parte emocional, dentro de su aprendizaje, dentro de fortalecer su identidad, pero no la identidad de copiar costumbres foráneas, sino de que nosotros tenemos nuestras culturas y esa cultura es la que tenemos que conservar como ecuatoriano, como soberano. Incluso la palabra soberano es importante que el niño lo sepa, así como dicen los derechos del derecho de los niños. ¿Cuál es el primer derecho del niño? A que sepa que es parte de un pueblo, que él es parte de un Estado. Y ese es el artículo 1 de la Constitución. Entonces hay cosas básicas que cuando se elaboró incluso la nueva malla curricular, entre eso hablaba mucho sobre los conceptos de democracia, ciudadanía y una serie de cosas que el niño todavía no iba a comprender, pero lo instauraron. Entonces lo que estamos viendo ahora es que de un docente debilitado en su autoridad disciplinaria y la misma institución educativa, pero viene lo otro, que la institución educativa tampoco respalda en un momento dado al docente porque está más preocupado que venga el distrito y le llame la atención o lo destituyan. Entonces se termina siendo prácticamente todos están cuidando su puesto y ya no hay tampoco una organización que los fortalezca como, digamos, sus derechos de una forma colectiva, porque los derechos, pese a que individuales, el momento que hay una denuncia personalizada contra un docente y viene el distrito y lo que hace es hacer una resolución
de la junta esta que resuelven, de la junta que resuelven los conflictos, pero ellos se creen juez y parte. Eso es gravísimo. Entonces, ¿dónde queda la tutela de los derechos? ¿Dónde Claro. queda una defensoría del pueblo que debería intervenir primeramente en estos tipos de problemas que se presentan? Y el Ministerio de Trabajo a través de un inspector de trabajo, porque no se puede dejar de esa manera o manejar la situación donde hay un triángulo: docentes, profesores, la institución educativa y la sociedad. Vamos un poco más allá, estimada ingeniera. Queridos amigos, estamos en diálogo con la ingeniera Glenda García. Vamos un poquito más allá, estimada ingeniera, tomando en cuenta lo que pasa, sobre todo en la costa ecuatoriana, en la ciudad de Guayaquil, y que en algunos casos las noticias dan información de que algunos profesores incluso han sido objeto de jóvenes, de estudiantes vacunadores. O sea, ¿hasta dónde llegamos? Es decir, ¿sabe qué? No sé hasta qué punto se siente intimidado el profesor. Yo diría, esta palabra de vacunadores me parece raro, no sé por qué le han puesto, pero debe llamárselo por su real concepto, hasta con la misma ley lo castiga, la extorsión. En vez de vacunadores son extorsionadores, el derivado de extorsión, y es más porque lo hacen en conjunto, porque no es uno, estamos hablando de extorsionadores. Entonces las personas se confunden, incluso se confunden hasta con el tema de la vacunación, que también se convierte en este momento una afectación, un engaño que se ha escandalizado con la declaración del ministro de Salud de Colombia. Pero el problema que tenemos es que hasta en la identificación del acto que realmente hacen, el delito que cometen es un delito de extorsión. Entonces tenemos que empezar a llamar y no repetir, discúlpame, como loros, la misma sociedad, y nosotros empezar a ubicar las cosas tal como son, para que el legislador también, porque creo que lo van a tratar, lo van a tipificar en las reformas que harán pues al COIP, este tipo de acciones. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que estos estudiantes, justamente por estos excesos que se han dado de libertad dentro de los derechos del adolescente, del niño o de la niña, dentro de los centros educativos, es lo que lo ha coartado al tutor, al docente, al que da su materia, porque prácticamente el estudiante, mire, aquí en estos momentos conozco 3 casos. Hubo un caso de una madre extranjera, vino y la agredió a la profesora, vino muy alzada y prácticamente la agredió. ¿Y dónde queda esta conducta? Y la destituyeron cuando ella tuvo sus acciones, la destituyó el distrito. Entonces, ¿cómo usted puede hacer ahí? Entonces está a cruzada de manos. Si el chico quiere copiar, no le puede decir nada porque en sus narices copian. Van con el celular, gritan, le tiran la tiza. Entonces, ¿para qué vamos a ser educadores? ¿Qué estamos formando realmente? Creo que es urgente que la Comisión de Educación, que entonces les va a tocar a ellos, urgente, revisar estos vacíos, porque aquí más allá de vacíos, ya debe la Corte Constitucional también abocar conocimiento, porque aquí hay una violación de derechos humanos. Entonces, son cosas que tenemos que tomar en cuenta, y sí debe actuar rápido la Asamblea Nacional, porque cómo apoyamos también a las autoridades en cuestiones de seguridad ciudadana, la policía, las Fuerzas Armadas, porque el chico que ya es parte de una pandilla, de una banda, porque ese es el problema que le ha dado, que como ellos son inimputables, el Código de la Niñez y Adolescencia los ampara en muchísimas normativas. ¿Qué es lo que pasa? No pueden actuar, porque son normas especiales. No puede, sino, y aparte estamos hablando también de la Declaración de los Derechos del Niño y todas estas normas, instrumentos internacionales, pactos, convenciones que se han dado y que los ampara. Claro, no es que hay que maltratar ni que se está probando el maltrato, porque sí hubo exceso, también hubieron unos problemas que están en fiscalía, y que eso sí debe llamar la Comisión de Salud, llamar a un juicio político a la ministra de Educación, porque casi se aprueba un acuerdo, o mejor dicho, lo aprobó el acuerdo número 55, ese acuerdo ministerial era terrible, era peor. Entonces sí se debe llevar a un juicio político a la ministra Brown, porque ella procedió y sabía lo que estaba haciendo, y el problema que nos está causando a los padres, a las instituciones educativas, y es necesario tomar correctivos urgentes. Ahí hay que ver la unidad verdaderamente de los asambleístas.